Bueno, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Entonces, nuestro tema para hoy es álgebra, ¿sí? Vamos a hablar sobre qué es el álgebra, ¿sí? Cuáles son las expresiones algebraicas, cómo se clasifican. Vamos a hacer suma y multiplicación algebraica. Y si alcanzamos, vemos también factorización, aunque pues no creo mucho porque siempre es un temita un poco condensado, es un tema que hay que hacer hartos ejercicios para aprender. Bueno, entonces, como les he venido diciendo, por favor alzan la manito para que podamos respetar el turno de quién quiere participar. Entonces, ¿qué encontraron por álgebra? Bueno, a ver, Rudy Guaneme, cuénteme, Rudy. Dice que se conoce como álgebra a la rama de la matemática en las, en la cual las operaciones son generalizadas empleando números, letras y signos que representan simbólicamente un número u otra entidad matemática. Perfecto, Rudy, muchísimas gracias, muy bien. Alguien que tenga algo más porque tienen ahí hartos la manito levantada. Kelly Tarazona. Pues también que el álgebra elemental difiere de la aritmética en el uso de abstracciones, como el uso de letras para representar números que son desconocidos o que pueden tomar muchos valores. Por ejemplo, en x más 2 es igual a 5, la letra x es una incógnita, pero aplicando el opuesto se puede revelar su valor, que x es igual a 3. Perfecto, Kelly, muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre álgebra y aritmética. Muchas gracias, Kelly. Jessica Ramírez, cuéntanos. Profe, su merced, ¿en qué preguntaban? Es que hasta ahorita entré a clase. No Eh, entré. Ah, bueno, pero levantaste la mano para preguntar eso. Bueno, listo, Jessica. No, es la primera pregunta. ¿Qué es álgebra? Bueno, Pues yo Diego, encontré esto, bueno, profe. listo, Pues dale. casi lo pareció que han dicho mis compañeras, pero bueno. Sí, Dice, el álgebra es la rama de las matemáticas que estudia las estructuras, las relaciones y las cantidades. Es una de las principales ramas de la matemática junto a la geometría, el análisis matemático y la teoría de números. ok, Jessica, muchas gracias. Muy bien. Ahí también, bueno, ahí trajo otras cositas. Ahorita las tratamos de agrupar todas. Diego, cuéntenos. Profe, eh, álgebra es la rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más posible. Por ejemplo, ¿cuál sería el ejemplo? Es que no entendí muy bien. Diego, por favor, vuelve a leer. Es que no le entendí la última parte. Álgebra es la rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. Ya. Ahora sí, general posible. Ya. Más general, sí, señor. Bueno, muy bien. Gracias, Diego. ¿Qué significa eso? Pues que todas las matemáticas tienden a generalizarse, ¿sí? Es decir, si yo veo, por ejemplo, que una propiedad se cumple para un conjunto numérico, entonces uno lo generaliza. Por ejemplo, a ver, y voy a de una vez aprovechar para comentarlo. Inicialmente, pues, empezamos por los números, ¿no? A contar los números, a contabilizar los números como tal. Luego empezamos a sumar, ¿sí? Entonces empezamos a hacer sumitas, luego recticas. Si nos damos cuenta, las multiplicaciones son sumas sucesivas, porque si yo digo, por ejemplo, 7 por 8, significa que estamos diciendo 7 veces 8, ¿sí? Y luego viene la potenciación, que la potenciación son multiplicaciones sucesivas, ¿sí? Por ejemplo, 2 a la 3 significa que el 2 se multiplica 3 veces seguidas. Entonces, a eso es lo que se refiere con generalizaciones. El álgebra busca es las generalizaciones y para eso utiliza letras. Bueno, listo, Diego, muchas gracias. Melissa, cuéntanos. Ya le digo, profe.
Ujú. ¿Qué es el álgebra? Sí, Bueno, lo que yo investigué dice que el álgebra es una de las principales ramas de las matemáticas. Su objeto de estudio son estructuras abstractas operando en patrones fijos, dentro de las cuales suele haber más que números y operaciones aritméticas. También letras que representan operaciones concretas, variables, incógnitas o coeficientes. perfecto. Es Melissa, ¿para ti qué es algo abstracto? abstracto, Sí. como le digo, no sabría explicar, profe. Bueno, digamos que es lo opuesto a real. ¿Cómo lo verías que es lo opuesto a lo real? Opuesto a lo real, o sea, va más allá de lo real. Más o menos. O sea, Mm, abstracto, por ejemplo, se refiere al número 3. Todos sí, sabemos que el 3 es un símbolo, todos sabemos que el 3 es un número que representa sí. 3 objetos, pero yo no he ido a desayunar con un 3, ¿sí? Yo no le he dado la mano a un 3. O sea, todo eso es abstracto, ¿sí? O sea, esos son como, eh, Profe, como la imaginación. bueno, más que imaginación, sí. O sea, la imaginación también es algo que no está, ¿no? Pero es que el problema es que, por ejemplo, yo puedo imaginar a mi mamá, ¿sí? Pero con mi mamá sí he desayunado, con mi mamá sí he compartido. La conozco, la puedo tocar. Pero digamos, una letra, por ejemplo, ¿sí? La letra F, la letra J, todos son representaciones abstractas. Algo que realmente nos sirve es para representar alguna situación. Pero bueno, ¿a qué se refiere lo abstracto en álgebra? Más que todo se refiere a las incógnitas, a lo que representan las letras. ¿Listos? Bueno, la última participación, Luzmeri, cuéntanos. Profe, yo como álgebra pues encontré algo pues parecido. Dice, el álgebra es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractos acorde a ciertas reglas. Originalmente esos elementos podrían ser interpretados como números o cantidades, por lo que el álgebra en cierto modo originalmente fue una generalización y extensión de aritmética. Muy bien, de aritmética, listo, Luzmeri, muchas gracias. Bueno, muchachos, vamos a dejar ahí las participaciones, pues porque no contaba con esa media horita que me quitó el computador y voy a tratar de explicar lo más puntual posible, ¿sí? ¿Qué les digo? Un concepto como matemáticas, como estadística, como ciencia, como cualquier ciencia, por ejemplo, biología, álgebra, ¿qué sucede? No lo vamos a poder conceptualizar o no lo vamos a poder determinar ahorita en clase. ¿Por qué? Porque son conceptos que se van volviendo dinámicos, van cambiando. Y entonces yo puedo encontrar por álgebra en un diccionario algo, en un texto matemático algo, en un texto de física algo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a puntualizar acá para nuestro curso? Que el álgebra es la rama de las matemáticas. Esto como se está grabando, entonces ustedes después lo pueden devolver. Es la rama de las matemáticas que estudia cantidades conocidas y desconocidas. Y entonces aquí yo empiezo, por ejemplo, a poner un ejemplo, ¿sí? Digamos, menos 3x cuadrado y, ¿sí? Menos 3x cuadrado y. Esto es una expresión algebraica. Específicamente es un monomio. ¿Donde qué? Donde tiene una parte numérica, ¿sí? Tiene una parte numérica y tiene una parte literal. Esta parte literal se relaciona directamente con lo abstracto, ¿sí? Parte literal. ¿Por qué? Porque son las letras. En general, las letras representan cantidades que no son conocidas. A ver, para retroalimentar lo de abstracto. Abstracto, ¿sí? Es lo que no se conoce, lo que no es palpable. En algunos, como un sinónimo, también es como lo que no es tangible, ¿sí? Entonces, los números, las letras, las vocales, muchos otros símbolos que uno utiliza, por ejemplo, dentro del lenguaje virtual, ¿sí? Es abstracto.
Pero dentro del álgebra hay algo especial que aparte de ser abstracto es desconocido. Por ejemplo, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? Aquí yo digo -3. Yo puedo decir, debo 3.000 pesos. Sé cuánto debe. Pero si yo digo, debo X al cuadrado o debo Y, no sé cuánto debo. Si 3.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 o no debo nada. ¿Sí? Antes me deben. Entonces, el álgebra, vuelvo y repito, es una rama o disciplina de las matemáticas donde se estudian cantidades conocidas, que son los números, ¿sí? Y cantidades desconocidas, que son las letras. Y por eso, muchachos, ahí es donde viene el desapego de los estudiantes cuando empiezan a estudiar álgebra, porque siempre en su primaria, en sexto, aún en séptimo, más que todo se veían números. Entonces todo vamos a hacer potenciación, vamos a hacer sumas, multiplicaciones, pero, pero cuando ya empieza el álgebra, pues empezamos a trabajar letras. Entonces, es eso lo que vamos a hacer hoy. Vamos a analizar qué es el álgebra, ¿sí? Desde un punto de vista general. Es eso lo que vamos a tener en cuenta. Ya que el álgebra habla de relaciones espaciales y de cosas de eso ya es un poco más allá, pero nosotros vamos a ceñir a este concepto. Ahora, ¿cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Entonces, voy a escribirlo por acá. Entonces, ¿cómo se clasifican? Entonces, clases de expresiones algebraicas. Entonces, a ver, hagámoslo acá. Listos. Las primeras son los monomios. ¿Sí? Monomios. ¿Qué son los monomios? Los monomios son expresiones algebraicas de un solo término. ¿Sí? Expresiones algebraicas de un solo término. Entonces, pónganle cuidado y presten atención a esta aclaración que voy a hacer acá. Entonces, esto, por ejemplo, es un monomio. A pesar de que tiene varios términos, pero es un monomio. Por ejemplo, 5mn, ¿sí? M cuadrado n, por ejemplo. Eso es un monomio. ¿Por qué? Pues porque es una sola expresión algebraica. ¿Qué significa eso? Que no hay un más, no hay un menos, ¿sí? No hay otros términos anteriores. Ahora, pónganle cuidado. ¿Será que M es una expresión algebraica? Sí. No interesa que no se vea la parte numérica. Realmente aquí es como si existiera un 1, que nosotros no lo vemos. Lo que pasa es que 1 por M me sigue dando M. Entonces, lógicamente no necesitamos ponerlo, pero también es una expresión algebraica. Y ahora, ¿será que el número 3 es una expresión algebraica? Sí lo es, también. Entonces ustedes van a decir, pero profe, usted nos acaba de decir que una expresión algebraica es la que tiene parte numérica y parte literal. Y yo no le veo las letras al 3. Entonces, aunque no se ven, sí están ahí. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos x a la 0. ¿Sí? En álgebra hay unas propiedades que me definen todas estas definiciones. Y nos dice que cualquier expresión elevada a la 0 es 1. ¿Sí? Independientemente de la letra que sea, cualquier expresión elevada a la 0 es 1. Entonces, 3 por 1, 3. O sea, que ahí estaba la parte literal, sino que nosotros no la vemos. Entonces, esos son los monomios. Ahora, los polinomios. Entonces, ¿cuáles son los polinomios? Son expresiones algebraicas de 2 o más términos. ¿Listos? Entonces, esos son los polinomios. ¿Y cuáles pueden ser los polinomios? Los polinomios pueden ser los binomios, ¿sí? Los trinomios, los cuatrinomios, pero realmente lo más que se trabaja son binomios y trinomios, ¿no? Pero no significa que no hayan más, o sea, hay más. Hay quintinomios, sextinomios, septinomios, ¿sí? Pero por lo general cuando ya se pasa de 3, uno dice polinomio, ¿sí? Entonces, en general,
¿Cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Entonces recordemos que lo que estoy escribiendo acá es expresiones, clases de expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasifican? Entonces se clasifican en monomios, entonces hagámoslo acá como para que lo tengan, en monomios y polinomios, ¿sí? Así se clasifican las expresiones algebraicas. Y dentro de los polinomios están los binomios, los trinomios, los cuatrinomios. Vamos a poner un ejemplo de un binomio. Entonces, ¿cómo sería un binomio? X al cuadrado menos 1. ¿Sí? Eso ya es un binomio. Miren la diferencia con el monomio. En el monomio no había suma, no había resta. Otro binomio, 3xy menos z. Profe, pero también podemos representarlo con letras, ¿cierto? ¿Cómo así con letras? Aquí yo veo En letras. binomios, pues sí, pero todas completas, sin llevar números. Ah, sí. Por ejemplo, x menos y. Sí, claro que sí. Eso es un binomio. Muy bien. Un trinomio. A ver, uno de los más conocidos, x al cuadrado más 2x más y. Más 2x más 1, por ejemplo. ¿Sí? Este es un trinomio. Cuadrado perfecto. Otro trinomio, 3z menos w más 1. Ese también es un trinomio. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya hay tres términos, 1, 2 y 3. Ya se pueden estar dando cuenta qué es lo que separa un término del otro, que en este caso pues es una suma o una resta. ¿Listos? Cuatrinomios, pues 4 términos y todo. Entonces voy a, o si quieren tómenle pantallazo a eso y lo suben al grupo, o venga yo lo subo rápidamente. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí. Listo. Bueno, ya que aprovecho que estoy mirando ahí ¿ustedes están viendo el de Paint? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces, vamos ahora sí a la suma y resta algebraica. Yo quisiera preguntarles nuevamente, muchachos, pero vuelvo y les repito, pues haber perdido media hora ahí con esa actualización del equipo, pues Denny me decía que no sabía la nota del parcial. Por favor, me recuerda que era lo que estaba preguntando en el chat. Profe, pues que no, todavía no me aparecían, pero ya acabé de revisar con Diego y ya nos apareció. Ah, bueno, ok. Cualquier dudita, cualquier inquietud, me la escribes al chat interno. Bueno, Bueno, profe. listo. Pónganle cuidado, muchachos. Vamos ahora sí a entrar a lo que necesitamos aprender, digamos, a realizar operaciones con álgebra. ¿Sí? Aquí es donde de pronto ya pues, se necesitaba que estemos bastante concentraditos. Este es un tema fácil, este es un tema sencillo como nosotros lo vamos a ver, pero se debe saber signos, se debe saber cantidades positivas y negativas, ¿sí? Todo eso que vimos al principio, que yo les dije, muchachos, préstenle atención a esos signos. ¿Por qué? Pues porque aquí ya uno parte de la idea que ya ustedes saben operar esos signos muy bien. Entonces, para poder sumar y restar algebraicamente, necesitamos saber qué son términos semejantes. ¿Listos? Entonces, ¿por qué términos semejantes y no términos iguales? Pónganle cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Yo puedo llegar y decir 2xy, ¿sí? Menos 3x cuadrado y más 4xy. Ahí, ¿cuáles serán los términos semejantes? Los semejantes serán este y este. ¿Listos? ¿Por qué se llaman términos semejantes? Porque la parte literal es exactamente igual, mientras la parte numérica no, ¿sí? En este caso, miren, la parte numérica aquí es 2 y aquí es 4. Entonces, por eso se llaman semejantes, porque solo se parecen en la parte literal, en las letras. Y entonces, ¿este señor qué? Este señor
no se puede sumar con estos dos. ¿Por qué no se puede sumar con estos dos? Pues simplemente porque no es semejante. ¿Y por qué no es semejante? Pues porque aquí la x está al cuadrado. ¿Listos? Porque la x está al cuadrado. Entonces, los términos semejantes en álgebra son aquellos cuya parte literal es igual. ¿Listos? ¿Y por qué los términos semejantes los estamos viendo dentro de la suma y la resta algebraica? Uno, pues porque es la condición necesaria para poder operarlos. Es decir, si no son semejantes, no se pueden sumar. Y dos, miren algo importante acá. Aquí en el título yo estoy colocando suma y resta, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta como que son dos conceptos que se fusionan. Me decía una vez un estudiante, profe, se fusionan como Goku y Vegeta. Entonces, sí, algo así, si lo quieren interpretar así. ¿A qué se refiere se fusionan? Como que se vuelven uno solo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se vuelve uno solo la suma y la resta algebraica? Por la sencilla razón de que ya tenemos cantidades positivas y negativas. Entonces yo puedo sumar cantidades negativas. Yo puedo también restar dos cantidades positivas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo y con eso entendemos mejor por qué la suma y la resta en álgebra ya es prácticamente lo mismo. Entonces, sumar, colocamos acá negro y ahora sí. Menos 2, vámonos con X la primera. 2x cuadrado Y más 4x Y cuadrado, ¿sí? Menos 3xy más 6x cuadrado Y más 6x cuadrado Y menos 4xy cuadrado, ¿sí? xy cuadrado más xy más xy menos 10. Listo. Vamos a sumar ese polinomio, ¿sí? Entonces yo ya no digo que esto es que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un epinomio, no, sino yo digo es un polinomio. Entonces, sumar ese polinomio, pónganle cuidado cómo se hace, es muy sencillo. Agrupamos los términos semejantes. Este señor, menos 2x cuadrado y, es semejante con este señor. ¿Por qué? Porque x cuadrado y, ¿sí? Y x cuadrado y son iguales en ambos términos. Ahora, vamos a asociar, o agrupar, perdón, 4xy cuadrado y lo asociamos con menos 4xy cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué este no se puede agrupar con este? Porque aquí el cuadrado está con x y aquí el cuadrado está con y. Y por último, agrupemos menos 3xy con xy. ¿Y qué hacemos con el 10? Pues se deja solito porque no hay más números. Si existieran más números por ahí, en la mitad o algo, pues se agrupan y se hace la operación. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Entonces, pónganle cuidado. Vamos a agrupar primero los x al cuadrado y. Entonces sería menos 2x cuadrado y, ¿sí? Más 6x cuadrado y. Más 6x cuadrado y. ¿Sí? En otras palabras, lo que yo hice fue agrupar los rojos. ¿Sí? O sea, este y este. Ahora vamos a agrupar los azules. Entonces, más 4xy cuadrado, más 4xy cuadrado, ¿sí? Menos 4xy cuadrado. Entonces, así, vuelvo y repito, es que se suma en álgebra, ¿sí? Y esto, pues yo qué hice acá, pues agrupar simplemente los azules. Ahora, agrupemos los xy. Entonces sería menos 3xy, ¿sí? Menos 3xy más xy, ¿sí? Recuerden que ese xy es como si fuera 1, ¿no? Ese xy es como si fuera 1. Listos. Aquí lo agrupamos. Y por último colocamos menos 10,
¿sí? Lo dejamos solito. ¿Por qué lo dejamos solito? Pues porque no es semejante a ningún otro. Y ya empezamos ahora sí a hacer nuestra respuesta. ¿Cómo quedaría entonces? Menos 2 más 6. Aquí viene lo de las cantidades positivas y negativas. Si no sabemos bien hacer estas operaciones de todavía de signos, pues vamos a tener problemas. Esto nos da 4x² y. ¿Sí? ¿Por qué 4? Vuelvo y repito, pues porque menos 2 más 6 o 6 menos 2 me da 4 positivo. Más 4 menos 4, eso simplemente se anula. ¿Sí? Tengo 4 manzanitas y me como 4 manzanitas, pues me queda 0 manzanitas, se anula. ¿Listos? Menos 3xy más 1xy, eso nos daría menos 2xy. Menos 2xy. Por último, dejamos ahí el menos 10. Miren que el menos 10 no se modificó, se mantuvo así. ¿Por qué? Pues porque no era semejante con ningún otro, entonces se dejó así, tal y como está. Entonces, esa sería la respuesta. 4x² menos 2xy menos 10. Y esa es la suma y resta algebraica. ¿Sí? Aquí se pueden ver las dos operaciones de una vez. ¿Por qué? Pues porque, vuelvo y les repito, cuando ya uno empieza a hacer estas operaciones con signos, pues simplemente se puede fusionar la suma con la resta. Bueno, entonces ahora sí que terminé, muchachos. A ver, Melissa Silva, cuéntame, ¿tienes alguna duda? Que tienes la manito levantada. No, profe, ahí estoy acá levantada. Ah, bueno, listo. Entonces, alguien, aquí veo otro, Degni Villasana, ¿tiene alguna duda? Sí, profe, es que mire, cuando usted dice que tiene que hacer uno lo de sí, entonces si menos 2 más 6 da siempre 4 positivo, porque menos por más, pues es menos, ¿no? Degni, espera, es que te escuché entrecortado al principio. ¿Me repites, por favor, la pregunta? Profe, que usted dice que hay que tener en cuenta lo de los signos, ¿sí? Sí. Entonces, hay menos 2 más 6 da menos por más, es menos, ¿no? No, Degni, tienes que volver a repasar lo que hicimos al principio, porque ahí no hay ninguna multiplicación, ahí no hay ningún signo de agrupación. En ningún momento podemos decir ahí que menos por más ni más por menos. Nada, porque yo no veo ahí, de todos esos términos que hay ahí, no veo ni un paréntesis, ni una llave, ni un corchete, ni nada. Ahí no, en ninguna parte de todo ese ejercicio se dice más por menos ni menos. No, señores. Entonces, cuando Ah, sí, eso, profe, ya. cuando eso Usted ocurre, por favor deben revisar lo que habíamos visto antes. Pero es muy buena pregunta, Degni. Gracias porque de pronto esto nos ayuda a los demás compañeros que de pronto pueden tener ese inconveniente. Bueno, Sí, pero ya me acuerdo que cuando los signos de ocupación que se multiplicaba, pero para los otros eran solo uno, cuando los correcto, signos de Degni. Muchas gracias. Bueno, Diego Aguirre tiene una pregunta que tiene la manito levantada. ¿Alguien más? Melissa, ¿todavía no sabes cómo bajar la mano o no hay veces se queda subida y no se vuelve a bajar? A mí me pasó la otra vez así. No, profe, es que le doy y no me baja. Ahí. Ya ahora sí, ya bajó. Bueno, Profe, una listo. pregunta. Te cansas de tanto tener la mano levantada ahí. Bueno, cuéntame. Profe, en la última, ahí donde dice 4, x menos y elevado a las 2 menos 4x y elevado a las 2. Digamos, en una operación, digamos, si sale, digamos, dos productos que dan así 4 menos 4 dan ceros, no se realizan eso, lo dejan así solamente libre, ¿sí? Sí, pues no hay necesidad de poner cero. Aunque eso no son productos, ¿no? Son sumas. Pero Bueno, sí, sí, por ejemplo, 4 menos 4 0. 2 menos 2 0. O sea, desde que eso te no dé cero, importa. no hay necesidad de volverlo a copiar. Ah, ok. Listo, Jessica, muchas gracias. Diego todavía tiene la mano levantada. Bueno, Profe, yo profe, tengo la mano no, levantada. No, solamente la de Diego. Cuénteme, Diego. Tengo una pregunta.
Ah, Luzmeri también, acabo de subirla, pero entonces, Diego, cuéntame ahorita Luzmeri. Profe, es una preguntita. Entonces, estas operaciones de que eso ahorita, entonces, estas son parecidas a los ejercicios que hicimos anteriormente, ¿cierto? Pero solamente con números, ahorita ya le metimos Sí, letras. sí. Por eso, profe. Pero sí, señor, o sea, con los números vamos a hacer las mismas operaciones que habíamos hecho antes. Ajá, sí, ¿Sí? sí, listo. Ajá. Listo, Diego, gracias. Luz Vale. Mary. Profe, tengo una duda. Bueno, también la miré, la miré en un ejemplo que también averigué acá. Sí, Pero, ¿por qué que no sé si me distrae un poquito? ¿Por qué donde ya agrupa todo, que dice 4xy al cuadrado y menos 4xy al cuadrado? O sea, esa la elimina porque da cero, ¿cierto? correcto. Y como le decía ahorita a tu compañera, no hay necesidad de poner cero, sino simplemente no lo colocas. ¿Sí? Lo elimina. Sí, prácticamente se elimina, porque pues cero por xy cuadrado, pues me da cero, entonces no hay necesidad de poner. Bueno, Ok, profe, muchachos. vale, gracias. Ok, Luz Mary, gracias por la pregunta. Bueno, entonces, ya con esto, ya nosotros podemos hacer muchos ejercicios con esa sola explicación. Ya que si de pronto uno mete fraccionarios, que uno mete ahí un poco de cosas, pues ya sí, pero no, yo no les voy a dejar así mayor cosa, digamos, en el álgebra de Baldor, los ejercicios que les voy a dejar, ¿sí? Eh, algunos ahí los separan es por comas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les dicen sumar menos 3m n, ¿sí? Más 4 por decir algo, más 4mp. Luego les aparece aquí una coma, ¿sí? Y después les aparece 2mn, ¿sí? Menos 5p. Luego les aparece una coma y les puede salir 3mp, 3mp más 1. Bueno, voy a colocarlo aquí, pero casi no me alcanza, más 1. No, pero espere si me alcanza. Eh, entonces, más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué significan esas comas, muchachos? Que aquí esto es un binomio, que esto es un binomio. ¿Y cómo se suma eso? Pónganle cuidado, muy fácil. Colocamos acá, ellos lo hacen vertical. Da lo mismo, como ustedes prefieran hacerlo. Menos 3mn más 4mp. Listos. Más 4mp. Listos. Ya hicimos el primero. Ahora vamos a hacer el segundo. 2mn. ¿Dónde lo dejo? Lo dejo debajo del que es semejante. ¿Sí? O sea, este término lo dejo acá. Menos 5p, no lo puedo dejar acá. Tengo que colocar aquí menos 5p. ¿Por qué? Porque 5p no es semejante con ninguno. Ahora, 3mp más 1. Entonces, coloco aquí otro reglón, ¿sí? 3mp más 1. Entonces, yo puedo llegar y colocarlo. O también lo puedo colocar acá. Eso no implica ninguna, ¿sí? Ninguna diferencia. Coloco 3mp debajo de 4mp porque son semejantes. Más 1. Y luego, ¿qué hacen ellos? Ellos simplemente, o uno también lo puede hacer así, o sea, es otra manera de hacerlo, simplemente se suma vertical, pónganle cuidado. Menos 3mn más 2mn, eso me da menos 1mn, pero se coloca solamente menos mn. 4 más 3 más 7mp, ¿sí? Menos 5p. ¿Está algún otro semejante? No, entonces se deja igual. Y lo mismo el 1, ¿sí? Más 1. Y esa sería la respuesta, ¿sí? Ya no hay más términos semejantes, entonces esa sería la respuesta. Algo ya para terminar, porque pues queda poquito para eso, pero tranquilos que esta imagen, ahorita parto la siguiente clase de esta imagen, antes de empezar con multiplicación algebraica.
En el álgebra de Baldor, ¿sí? Indican que es mejor, o sea, digamos, se aconseja que uno puede llegar y ordenar las variables en orden descendente, por ejemplo, x al cubo, x al cuadrado, x a la 1. Pero también puedo ordenarlo lo contrario, por ejemplo, ya a la 1, ya al cuadrado, ya al cubo, ¿sí? Ya a la 4. Eso es, hagan de cuenta, como tener un orden, pero no significa que sea estrictamente obligatorio. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir acá? Pues lo voy a borrar porque, pues, cuando les pase la imagen, para que esto de pronto no los vaya a confundir, que como nosotros tenemos tantos términos, ¿sí? Esos polinomios que pueden ser de 5, 6, 7 o más términos, se recomienda que se agrupen siempre de mayor a menor. Que si tenemos el primer término x a la 5, entonces x a la 5, luego x a la 4. Si no hay x a la 3, pasamos a x al cuadrado y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces, es como como un orden en álgebra, pero la respuesta es la misma, no implica que haya sido diferente. Muchachos, son las 9:07, ahorita así como grabo la videollamada, así les pido por ahí unos 15 minuticos, ¿sí? 15 a 20 minuticos mientras la grabo y les envío el enlace. ¿Sí? Después ya yo creo que el equipo no se me actualice, ya lo actualicé y ya vi una cosita ahí, un icono que no me había dado cuenta. Ahorita les comparto esta imagen